Buenas tardes, bienvenidos a todos a este acto del Grupo San Valero que os tengo que explicar, lo celebramos con 4 meses de retraso prácticamente, porque cuando pensamos en la inauguración del edificio quisimos contar con don José Antonio Marina porque es un edificio destinado a la educación y a los educadores y es una de las personas con más importancia en el pensamiento, en la filosofía y en la educación. No pudo ser porque por el rebrote de una de las muchas olas de la pandemia tuvimos que hacer un acto de inauguración muy pequeñito y muy reducido, pero este es nuestro acto inaugural como grupo educativo al ámbito de la educación. Quiero agradecer al profesor Marina y a la profesora Portilla su presencia. Como os han explicado, el acto se irá desarrollando en un formato de coloquio y podéis formular preguntas para que les sean pasadas al invitado. Muchísimas gracias y disfrutad. Muy buenas tardes, José Antonio. Muy buenas tardes a todos. ¿Ahora ya? Muy bien. Nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, que agradezco al Grupo San Valero la invitación porque participar en algo que tenga que ver con la educación para mí es sobre todo una alegría. Y un grupo que además está enfocando la educación intentando eliminar una cosa que es una enfermedad casi crónica ya en la educación española, que es la incomunicación de los niveles. En España, la primaria no se habla con la secundaria no se habla con la universidad no se habla con nadie porque es autista funcional, salvo la San Jorge. Y, por supuesto, con la educación profesional, todo el mundo por lo visto está preocupadísimo, pero debe ser un tipo de público muy masoquista que le gusta seguir preocupadísimo sin hacer nada para resolverlo. De manera que encantado de colaborar con vosotros, espero que, como en la película, que sea el comienzo de una larga vista. Pero a mí me gustaría, si me deja María Teresa, intentar que este acto no sea un acto sobre educación, que eso siempre tiene un aspecto un poco dramático, sino que sea una sesión dedicada a la magia. ¿Y por qué a la magia? Bueno, porque nosotros estamos teniendo relación con un acontecimiento absolutamente mágico, que es el aprendizaje. Nos hemos acostumbrado, que qué bien, cómo aprendemos, con qué facilidad aprenden los niños, y no nos damos cuenta de la absoluta maravilla que hay en el hecho de que alguien aprenda a cualquier edad y que no tenga, hasta donde sabemos, que no tenga ningún límite la capacidad de aprendizaje. Y eso, sigo diciendo, a mí me gusta mucho un haiku en que dos ancianos, al parecer, están hablando. Y uno le pregunta al otro, oye, ¿qué opinas tú que es la felicidad? Y el otro le contesta, una niña me ha preguntado el camino, se lo he indicado, y antes de desaparecer por el recodo del camino, se ha vuelto hacia mí y me ha dicho adiós sonriendo. Esto es la felicidad. Estaba, sin duda alguna, hablando de una experiencia de enseñanza. Y antes de someterme al examen de María Teresa, que espero que no sea muy duro, pues quería explicaros una cosa que si eso os lo lleváis a casa, yo creo que la invitación o mi presencia estaría justificada. Aunque estéis oyendo que hemos entrado en la sociedad digital, en la sociedad de la tecnología, en la sociedad del conocimiento, eso no es verdad, o por lo menos no es lo más importante. Donde hemos entrado es en la sociedad del aprendizaje, que se rige por una ley absolutamente implacable, que dice lo siguiente, y eso es lo que me gustaría que os llevarais a casa. Toda persona, toda institución,
toda empresa o toda sociedad, para sobrevivir, necesita aprender al menos a la misma velocidad a la que cambia el entorno. Y si quiere progresar, tiene que aprender a más velocidad. Y en eso estamos todos sometidos, de manera que no solamente tenemos que intentar que aprendan nuestros oyentes, nuestros alumnos, es que vamos a tener que seguir aprendiendo todos durante toda nuestra vida. Y que yo espero que los sistemas educativos tengan la flexibilidad suficiente para que se encarguen del aprendizaje a lo largo de toda la vida, porque si no va a haber otras instituciones, fundamentalmente industriales, empresariales, que se van a dedicar a hacerlo. Porque desde hace muchos años sigo las inversiones que están haciendo en formación las grandes compañías digitales, Apple, Microsoft, Samsung, Google. Son gente muy lista y tienen mucho dinero. Y lo que quieren es ser los educadores de la humanidad. Y si nosotros no tenemos el suficiente punch intelectual, la suficiente potencia intelectual y creadora para ser nosotros los que nos dediquemos a la educación, se van a dedicar a otros. Bueno, esa ya era mi preámbulo, así que, María Teresa, todo tuyo. Su primera idea, sus primeras aportaciones y las primeras reflexiones, ¿no?, que empiezan a verse para todos nosotros. Este es el objetivo de esta tarde. José Antonio, usted no necesita presentación, todos los que estamos aquí sabemos de su trabajo, de su trayectoria, pero sí que antes de comenzar me gustaría destacar dos grandes características que marcan todo su trabajo. Y son, en primer lugar, el compromiso con el ser humano. Ya sus primeras reflexiones nos apuntan ahí, ¿no? Nos ponen su foco en la persona y todo su trabajo lo hace. Y en segundo lugar, tres grandes objetivos. Por una parte, desarrollar las capacidades intelectuales de los alumnos, entendiendo por intelectual o entendiendo por inteligencia algo que con frecuencia olvidamos. La función de la inteligencia no es conocer. La función de la inteligencia es dirigir bien el comportamiento. Y para dirigir bien el comportamiento tiene que conocer, tiene que comprender, tiene que gestionar las emociones y tiene que desarrollar lo que ahora en neurología ya empezamos a llamar funciones ejecutivas, que son aquellas que se encargan de controlar todo lo demás, de tomar decisiones, de hacer proyectos, de mantener el esfuerzo. Y eso es el primer objetivo de la educación, desarrollar la personalidad y la inteligencia de nuestros alumnos. En segundo lugar, debemos educar también buenos ciudadanos, ético de la educación. Y en tercer lugar, debemos preparar para el mundo laboral. Y ahí entra la tercera pata de la educación. De manera que, si queremos llevar bien a nuestra meta, lo que tenemos que hacer eso, desarrollar la personalidad del alumno, formar buenos ciudadanos y preparar para el mundo laboral. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Bueno, ahora ha cambiado, no han cambiado los objetivos, lo que ha cambiado es el mundo. Ahora nos encontramos con un mundo que empezamos a denominarle con unas iniciales, como tantas cosas. Es un mundo VICA, que es un mundo volátil, es un mundo incierto, es un mundo complejo y es un mundo ambiguo. De manera que en un mundo como este, que además está sometido a una aceleración realmente muy grande, el tomar decisiones educativas es muy difícil. Es mucho más difícil que en otros momentos. ¿Y qué pasa? Que no lo estamos haciendo bien. No lo estamos haciendo bien. Yo durante varios años me he dedicado a leer, así que os he evitado ese trabajo, porque me he leído mucho trabajo muy pesado y muy reiterativo, a ver qué se estaba haciendo en educación, qué se estaba pensando en educación. Y me he encontrado con que el desconcierto en educación en todo el mundo es verdaderamente pavoroso. No tenemos una idea clara del aprendizaje. Por ejemplo, no se ha introducido todavía en las escuelas de pedagogía el tema
los nuevos descubrimientos de la memoria. Cada vez que hablamos de la memoria es para decir, no hay que aprender las cosas de memoria, pero si no las aprendo con la memoria, que es el órgano del aprendizaje, ¿con qué las aprendo? ¿Con la nariz? Bueno, pues cada vez que aparece la memoria y aparecen los reyes godos, a mí tengo que tomarme una taza de tila para no ir en contra de algún derecho humano fundamental, como es el derecho humano a la vida. Porque es que me dan ganas de asesinar a quien lo dice. No, la memoria es una memoria. La memoria es la esencia de la inteligencia. Y lo que estamos hablando de educación es formar la memoria de las personas, que incluye conocimientos e incluye hábitos de todo tipo. Cuando se entrena a Rafael Nadal, está ejercitando su memoria muscular. Y cuando el matemático está aprendiendo matemáticas, está aprendiendo su memoria matemática. Bueno, pues eso no ha pasado todavía a las facultades de pedagogía y no tenemos una teoría clara del aprendizaje para llevarlo a la escuela. No sabemos los contenidos. Estamos todavía, ya sabéis, en Europa desde el año 2000 se organizó la educación no por asignaturas, sino por competencias. Mientras las asignaturas eran lineales, las competencias eran transversales. Y ahora eso, ¿cómo está en las leyes de educación? Pues hemos hecho una especie de mezcla. De manera que, bueno, pues hemos hecho asignaturas y las competencias las metemos donde podemos, que es fundamentalmente en un apartado al final diciendo competencias que desarrolla esto. Pues nada, pues las que sea. No hemos organizado bien los contenidos. Y por tanto, nos fallan las cosas. Porque además no sabemos que en este momento, María Teresa, el problema claro que tenemos en la escuela, teniendo en cuenta que en un plazo no superior a 5 años nos van a invadir temas de inteligencia artificial potentísimos, que ya la Fundación Gates está invirtiendo mucho en los tutores informáticos personalizados que van a acompañar al niño en toda su trayectoria desde que entra en la escuela primaria. Tenemos que decir que en cada una de las cosas que enseñemos, tener muy claro lo que debe guardarse en la memoria neuronal de un niño y lo que puede guardarse en su memoria digital. Y que si no tiene lo suficiente guardado en su memoria neuronal, no va a entender nada de lo que tenga en la otra memoria. Bueno, todo esto es realmente un desbarajuste. Y yo no veo que en este momento, en el mundo educativo, no español, sino mundial, tengamos el suficiente talento para tomarnos esto en serio. Porque tenemos muchísimas posibilidades, pero si no las sabemos aprovechar, pues van a ser... Lo pésimo es la corrupción del óptimo, decían los romanos. Si no aprovechamos las posibilidades, vamos a ir atrás. Y en el caso de España, que perdimos el tren de la Ilustración, que perdimos el tren de la industrialización. Si perdemos el tren del aprendizaje, nos vamos a convertir en el bar de copas de Europa. Y no es eso lo que yo quiero para mis alumnos. Y espero que tú tampoco. No, realmente, José Antonio, parece increíble. Muchos de los profesionales de la educación que hoy tenemos aquí sabemos las leyes educativas se van sucediendo a una velocidad que no da tiempo realmente a asimilar el texto legal cuando ya está cambiando. Y sin embargo, si realmente te detienes a ver cuáles son los cambios profundos, como podría ser en este momento, pues introducir todo el conocimiento que la neurociencia nos está dando, realmente no hay cambio sustancial. No, y por ejemplo, en la nueva ley educativa, todavía están sin hacer los currículos que en teoría van a aplicarse en el mes de septiembre. Ya me diréis cómo se están haciendo esos currículos. De manera que no nos tomamos en serio la educación y bueno, pero también hay que ser justos. En España la educación no interesa a nadie salvo a los padres que tienen hijos en edad educativa y espero que a los docentes. Y esto no lo digo así porque me haya dado la venada, es que cuando el CIS hace todos los meses una encuesta sobre la preocupación de los españoles, ¿aparece alguna vez la educación? No. De manera que lo que oyen nuestros políticos es la gente está contentísima porque no siente la necesidad de preocuparse por la educación. Y en este momento en todo el mundo la educación está en estado de alarma porque ve que las cosas se están desarrollando con muchísima rapidez,
que están apareciendo fenómenos de distorsión dentro de las escuelas que no sabemos muy bien cómo manejar y que no tenemos ideas claras. Y, por lo tanto, esa situación de alarma lo hay, pero lo que no estamos es poniendo los medios para sentarnos y decir, vamos a ver si pensamos esto en serio. Vamos a ver si lo pensamos en serio. Porque no lo estamos haciendo. José Antonio, realmente uno de los aspectos que preocupa a este mundo que estamos viviendo, cada vez más la faceta virtual está ganando terreno, cada vez más vivimos y convivimos en las redes y nuestros educandos de la misma manera se expresan lo que son a través de imágenes, de historias efímeras, de argumentos relativos, de likes, de amigos que se cuentan en cifras que no llegamos a alcanzar. ¿Cómo educar o cómo mantener la esencia de educar desde la verdad, desde el bien en este contexto? Pues mira, está siendo muy complicado por varias razones. Sí es verdad que cada vez que ha habido a lo largo de la humanidad un cambio en algunas de las tecnologías de la inteligencia, es decir, las técnicas son de dos tipos, son técnicas que sirven para hacer cosas nuevas en el mundo material, pero hay unas técnicas que es para hacer cosas nuevas en el mundo mental. Posiblemente desde que apareció la escritura, la herramienta mental más poderosa que ha inventado el ser humano son las tecnologías digitales. ¿Qué pasó con la escritura? Bueno, cuando aparece la escritura y todavía cuando un niño sigue aprendiendo a escribir, cambia parte de la estructura de su cerebro. De manera que estas herramientas intelectuales afectan al modo de cableado de nuestro cerebro y, por lo tanto, están estableciendo posibilidades nuevas y posiblemente impidiendo otras posibilidades antiguas. De manera que cuando nuestro cerebro no estaba preparado para escribir, cuando escribimos, la escritura ocupa zonas que desde nuestros ancestros estaban dedicadas a otras cosas y que ahora podemos hacerla con la escritura. ¿Y qué conseguimos con la escritura? Con la escritura, por eso es una herramienta, podemos hacer cosas que sin la escritura no podemos hacer. Es decir, nosotros podemos hacer razonamientos largos porque tenemos el apoyo de la escritura. El hecho de que estemos reduciendo, por influencia de las nuevas tecnologías, en especial de Twitter, estemos reduciendo la longitud de nuestros mensajes, está haciendo que la capacidad de comprensión para mensajes largos esté disminuyendo drásticamente en los niños, en los adolescentes y en los adultos. ¿Por qué eso es un problema? Bueno, es un problema, entre otras cosas, de índole político. En un formato pequeño, lo único que caben son eslóganes publicitarios, consignas, insultos y poco más. Lo que no caben son los argumentos, porque un argumento es formato largo. Entonces, en el momento que reducimos el formato a un formato corto, prescindimos por completo de los argumentos. Y ya lo decía Karl Popper, conviene que combatan nuestros argumentos para que no tengan que combatir las personas. Y eso convenía no olvidarlo. En segundo lugar, estamos teniendo, te lo decía antes María Teresa, vamos a tener una invasión de potentísimos sistemas de inteligencia artificial que son maravillosos, pero que tenemos que saber, pero que van a cambiar nuestra forma de pensar, van a cambiar nuestras posibilidades de pensar. Antes hablaba de la escritura. Cuando aparece el sistema algebraico, podemos empezar a pensar cosas que sin el sistema algebraico no podíamos pensar. Cuando aparece la notación musical, podemos empezar a componer cosas que sin la notación musical no podíamos hacer. Beethoven no hubiera podido componer sus sinfonías sin tener una notación musical. Ahora, con los sistemas de inteligencia artificial, vamos a poder pensar cosas que sin ellas no podíamos pensar, pero tenemos que aprender a hacerlo. Y mientras que la interiorización de las otras tecnologías, la escritura, el álgebra, la música, fue muy lenta, esta es demasiado rápida. De manera que no nos está dando tiempo a saber exactamente qué efectos tienen. Sabemos, por ejemplo, que los ordenadores están afectando claramente a la capacidad de atención de nuestros alumnos
y posiblemente a una gestión distinta de la memoria. Que estamos hablando muy alegremente de las multitareas y no hay multitareas que valgan. Cada vez que hay un cambio de tarea, hay una pérdida que puede ser hasta el 40% de la información que estábamos manejando en línea. Es decir, cada vez que un alumno nuestro estaba haciendo un problema de matemáticas, coge el móvil para ver la pantalla, ha perdido el 40% de la información que tenía en línea, es decir, con la que estaba trabajando. Bueno, eso, vamos a ver eso cómo lo podemos aprovechar para bien. A quien esté interesado, hace un año o cosas así, publiqué un libro que se llama Proyecto Centauro. El Proyecto Centauro el título se refería a una expresión de Kasparov cuando perdió el campeonato mundial contra un programa de ajedrez de IBM. Y cuando le preguntaron, bueno, y entonces, ¿cómo va a ser el jugador de ajedrez del siglo que viene? Y dijo, pues va a ser un jugador centauro. ¿Y eso qué es? Bueno, va a ser un jugador con cabeza humana y con memoria de ordenador. Es decir, va a poder jugar, cosa que ahora está prohibido, pudiéndose auxiliar con el ordenador que él organiza, que él ha diseñado, donde está ahí su experiencia también de jugador. Y que entonces, ese es el tipo de inteligencia al que vamos a ir, y a mí en este libro lo que me interesaba es saber qué es lo que tenemos que aprender como parte de nuestra estructura vital y qué es lo que podemos hacer, lo que podemos depositar en un ordenador y cómo interaccionamos entre una cosa y otra. Y eso más o menos podemos empezar a saberlo ahora, pero nos tenemos que tomar en serio, porque eso hay que... yo he intentado hacer un marco, porque es una cosa realmente compleja y que todavía no sabemos las posibilidades que tiene, pero es que tiene que ir por ahí. Es que necesitamos formar inteligencias centauros que vayan a trabajar igual que nosotros trabajamos ahora, sin pensar que estamos utilizando una herramienta al escribir. Bueno, pues porque pensamos escribiendo, bueno, vamos a tener que empezar a pensar ayudándonos de un ordenador. Y aquí el problema que nos surge es el siguiente. No dónde va a estar el conocimiento. Nosotros no podemos competir con un ordenador porque nosotros tenemos un cuello de botella. 600 palabras por minuto, como mucho, podemos leer. Y un ordenador en un segundo puede leer 100 millones de páginas. No podemos competir. Lo que en este momento tenemos que decidir es no dónde va a estar el conocimiento, va a estar en los ordenadores, sino quién va a tomar las decisiones. Y ese es el tema verdaderamente preocupante. ¿Quién va a tomar las decisiones? Si decimos que las decisiones se basan solo en información, las decisiones va a tomarlas los ordenadores mucho mejor. En este momento hay diagnósticos médicos que deben tomar un ordenador, porque tienen más posibilidad de comparar datos. El problema está en que los ordenadores solo manejan información. Y eso lo hacen de una manera absolutamente imbatible. Lo que no manejan los ordenadores son valores. Porque el concepto de valor va por otro lado. El concepto de valor es una especie de ampliación de una característica de la inteligencia humana, que no es simplemente tener información, sino evaluar la información. Evaluamos la información como seres carnales que sienten placer, que sienten dolor, que sienten expectativas, que sienten cariño, que sienten amor, que sienten odio, y eso es otra cosa. Las normas morales no proceden de la información. Las normas morales proceden del tratamiento racional de los valores y, por lo tanto, esa es una parte en que los ordenadores no entran. Tenemos que ver si queremos un mundo que solo se base en ordenador, que solo se base en datos, en información, o queremos un mundo donde tomemos decisiones también teniendo en cuenta no solo la información, sino los valores. Y eso es un asunto de una enorme trascendencia. Y por lo tanto tenemos que tomarnos en serio y explicar que esto va así, que es así como funciona, que no es que nos estemos ahora volviendo, moralizantes, no, es que esa es la estructura que tenemos del comportamiento humano, que es que nos tenemos que basar en información y nos tenemos que basar en decisiones sobre valores y sobre el tipo de información al que vamos a dar prioridad. Y bueno, pues ahí estamos y no lo estamos tomando muy en serio.
José Antonio, estamos hablando de lo que nos hace propiamente humanos, de corteza prefrontal, estamos hablando de emoción también, de la mano de la neurociencia nos ha llegado el conocimiento de las emociones y del papel que juegan en cómo somos y en cómo aprendemos también. ¿Cómo estamos educando esta dimensión, esta parte? Porque leía estos días de la mano de la organización Save the Children datos relativos a problemas de salud mental en niños, en jóvenes. Hablaban de, en el año 2020, segunda causa de mortalidad infantil entre edades de 10 y 19 años, el suicidio. Resultados en encuestas muy recientes en las que un 3% de niños y niñas y adolescentes tuvieron pensamientos suicidas en 2021. ¿Cómo estamos educando esta parte? No le estamos educando. Y esto no ha surgido ahora, esto ya lo sabíamos porque desde hace muchos años la Organización Mundial de la Salud nos advirtió de que entre un 15 y un 18% de niños y adolescentes tenían problemas psicológicos graves no diagnosticados. Eso no se lo creyeron en Holanda. Hicieron unas pruebas en sus escuelas y les salió aproximadamente la misma cantidad. Aquí en España no nos lo creímos y el Hospital Valdebrón hizo un estudio en escuelas catalanas y le salió aproximadamente lo mismo. Es decir, había problemas de aprendizaje, que son problemas serios de aprendizaje, pero había también problemas emocionales serios y había también, por ejemplo, hasta ahora no se diagnosticaban depresiones en niños y ahora estamos viendo muchas depresiones en niños. De manera que hay algo que está cambiando en el modo de educar. Es verdad que se ha visto agravado por el tema de la pandemia, pero el problema es más de fondo. El problema está que estamos teniendo unas estructuras educativas en todos los agentes sociales que están incluidos dentro de la educación. Hay que tener en cuenta que me gusta repetir un proverbio africano que dice: para educar a un niño hace falta la tribu entera. Y eso yo le he añadido una cosa: para educar bien a un niño necesitamos una buena tribu. En la buena tribu, pues, ¿quiénes están? Pues está la familia, sin duda alguna, que está muy despistada, que está muy desorientada, que está muy angustiada. Cuando yo fundé la Universidad de Padres, por la que han pasado 10 o 12.000 familias, lo hice porque me di cuenta de que las familias quieren educar bien a sus hijos, pero literalmente no saben cómo hacerlo. No saben cómo hacerlo. Y, bueno, pues un poco para decir, hasta aquí llegamos. Están las familias, está la escuela. Y que la escuela tiene su campo de acción, que además debe saber cuál es. Debe saber cuál es, pero para eso hay que formar en la escuela. Es decir, en este momento ha surgido un problema sobre el que he escrito en las últimas semanas. Estamos teniendo, sin duda alguna, un problema de homofobia en la escuela. Y, por lo tanto, debemos hacer algo para ver cómo lo evitamos. Pero ahora lo que nos piden es que también estemos pendientes de si hay niños trans en la escuela. El problema de los niños trans es muy complicado y, desde luego, los maestros no están preparados para saber qué hacer con ese tema. De manera que únicamente, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues por de pronto potenciar la organización y la formación de los departamentos de orientación pedagógica y de orientación psicológica. Porque en este momento hay muchísimos problemas que es que los docentes no estamos en condiciones de poder enfrentarlos. Pero un simple caso de hiperactividad. Es decir, lo más probable es que si aquí hay docentes, vamos, seguro que entre 10 niños con hiperactividad conocéis seguro, pero en el ámbito cercano. Bueno, es un número muy alto, ¿eh? Es un número muy alto que además yo creo que en muchos casos no es que sean falsos, es que son, a mí me gusta distinguir entre lo que son trastornos de hiperactividad y problemas de hiperactividad. Los trastornos de hiperactividad son los que tienen una base orgánica y, por lo tanto, lo más probable es que haya que tratarlos médicamente.
Los problemas de hiperactividad o de falta de atención las manifestaciones son las mismas, pero la causa es distinta. No hay una causa biológica, es que no nos hemos preocupado en las edades más bajas, más precoces, de enseñar la atención. La atención es una facultad que hay que enseñarla, porque si no la enseñamos, la atención que se desarrolla es la atención espontánea, que no está sometida a control voluntario. Y precisamente lo que queremos hacer es que los niños puedan no prestar atención a lo que les interesa, que eso es la atención espontánea. No, lo que queremos en la educación es que presten atención a cosas que no les interesan. Y eso tienen que hacerlo porque tengan el propósito de prestar atención. Como eso no lo hemos enseñado. Y estamos en un mundo. Bueno, te voy a contar con una anécdota. Una vez fui a dar una ponencia en un congreso médico sobre déficit de atención. Y les hice una pregunta, que era si creían ellos que la sociedad de consumo influía en el aumento del déficit de atención. Y me decían, ¿y qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pues mira, te lo voy a decir. Si tú estás sometiendo a los niños a un proceso de publicidad en que están continuamente bombardeando con nuevos estímulos o nuevos deseos, que es, ahora tienes esto, que te dure poco y pide otra cosa, que te dure poco y pide otra cosa. Esa especie de estimulación cognitiva continua y de estimulación continua de los deseos produce una especie de agitación mental. De manera que entonces los niños estamos produciendo, no solamente no estamos educando la atención, es que estamos maleducando la atención. Yo creo que no es tan difícil explicar esto, ¿no? Bueno, vamos a ver si lo tomamos. Pero ya tenemos familia y tenemos escuela. Y tenemos el resto de agentes sociales. Hay problemas educativos en que el agente educativo por excelencia no es ni la familia ni la escuela, debería ser el municipio. ¿Por qué? Porque el municipio puede congregar una serie de agentes educativos que estén creando un ambiente apropiado para el desarrollo de nuestros niños y sobre todo para el desarrollo de nuestros adolescentes. Entonces, lo que tenemos que es darnos cuenta de que la escuela es potentísima, pero tiene sus límites. Que cuando medimos lo que llamamos efecto escuela, es decir, del éxito o del fracaso educativo de un niño, ¿qué porcentaje se lo podemos atribuir estrictamente a la escuela? No pasa del 40%. Y el resto, el más potente, es la procedencia socioeducativa de los niños y el ambiente en que se crean los niños y el barrio en que se educan los niños. Y dice, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Pues lo que pasa es que la escuela sí debe salir de la escuela e ir a ayudar precisamente a las dificultades o a los déficits educativos que tengan las escuelas, que tengan las familias. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar de consumo, es decir, tenemos que saber colaborar. En España no hay esa labor de colaboración entre la escuela y la familia. La escuela no se habla con la familia y la familia no se habla con la escuela. Y eso es un problema, pero que los perjudicados son los niños. No son tan difíciles de hacer cosas de estas. No es que necesitemos mucho más dinero, necesitamos alguien con cabeza que diga, vamos a ver si movilizamos para la educación, vamos a ver si lo explicamos bien, que hay que tener mucha paciencia, eso es verdad, porque a la gente le cuesta mucho trabajo enterarse de lo que pasa, pero que son problemas resolubles. Es decir, es que no estamos condenados. Hace 6 años escribí un libro que se llama Despertad al Diplodocus y decía, nosotros podemos tener en 5 años un sistema educativo de alto rendimiento, por ponerlo en parangón, como el de Finlandia, en 5 años. Lo vamos a tener. Entonces, era pesimista. Ahora, imagínate, han pasado 6 años y no hemos hecho nada de lo que de la sota y caballo y rey que hay. Si es que no había que inventar nada. Vamos a ver cómo lo han hecho los que han hecho mejor. Que no hay un sistema que lo haya hecho todo mejor. Entonces hay que coger cosas distintas. La formación del profesorado en Inglaterra es muy buena, la educación profesional en Alemania y en Austria es muy buena, el bachillerato
en el bachillerato en Estados Unidos es fatal, el bachillerato internacional es muy bueno, Finlandia tiene muy buena escuela primaria y de principios de secundaria. Vamos a ver cómo lo han hecho cada uno de ellos. Vamos a aprender, vamos a copiar. Pues no, hay una especie como de pereza. ¿Para qué? Mientras la sociedad no presione, decir, mira, se acabó ya este asunto, porque vamos a ser todos perjudicados. Así que ya dejar de marear la perdiz, que es el deporte nacional nuestro, y vamos a resolver las cosas. Muy bien. José Antonio, parece además que estamos en un momento social. Has mencionado algún tipo de actos violentos que últimamente, pues la verdad, están azotando a las escuelas como al resto de contextos sociales. Aquí tenemos que aunar fuerzas. Parece que nos sensibilizamos y que existe, pues, a nivel social ese consenso, ¿no?, del respeto a la diversidad, del valor de la diferencia en todas las dimensiones que nos configuran. Y sin embargo, seguimos oyendo hablar de casos de discriminación, de casos de bullying en la escuela, de acoso, de radicalismos violentos, en fin. ¿Cómo combatir esto? ¿Cómo ser palancas de cambio? La escuela, la familia. Mira, la sociedad, que como decía, no le interesa la educación, pues con la escuela se acuerda como de Santa Bárbara, cuando antes había un refrán que decía, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Bueno, pues nos acordamos de la escuela cuando hay un problema social. Y entonces precipitadamente decimos, ¿y qué hace la escuela? ¿Para qué? Para todo. Accidentes de tráfico, ¿qué hace la escuela? Botellón, ¿y qué hace la escuela? Violencia doméstica, ¿y qué hace la escuela? Bueno, eso hay que planificarlo y no podemos tener cada vez que aparece ahora la discriminación, la homofobia, la transfobia, bueno, no podemos tener una asignaturita miniatura cada vez que tengamos un problema, porque todos esos problemas se caracterizan porque quien lo resuelve es una formación ética profunda. Porque ahí se resuelven todos los problemas. El problema de discriminación, el problema de abuso de las drogas, el problema de la violencia, porque todos esos son problemas éticos, no son problemas psicológicos concretos, que haya que hacer una especie de adaptación psicológica para no caer, ser adicto a la pantalla. No, el asunto está en que debemos, por ejemplo, algo que da vergüenza tenerlo que decir. Tendremos que introducir en la escuela otra vez el concepto de deber. Y con el concepto de deber ha sucedido una cosa muy curiosa y yo ahí tengo cuentas pendientes con muchos malos psicólogos. El tema de la motivación cuando entra en la escuela desaloja el concepto de deber y nos ha metido en un lío catastrófico. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que si no estoy motivado, no puedo hacer una cosa. Bueno, imagínate, María Teresa, que se te estropea un grifo de tu casa y que llamas al fontanero y que el fontanero viene y te hace una chapuza y que entonces vas a protestar y el fontanero te dice, pues mire usted, doña María Teresa, yo es que esa tarde no estaba motivado para el grifo y si no estaba motivado para el grifo, ¿cómo no esperaría usted que se lo hiciera bien? Entonces, usted es un cara dura. ¿Por qué? Porque mire usted, ¿es mejor hacer las cosas motivadas? Sí. ¿Por qué? Los haces con más ganas, te cuesta menos trabajo, pero nuestra convivencia, nuestro comportamiento se caracteriza porque tenemos que hacer continuamente cosas para las que no estamos motivadas, pero que son nuestro deber. Y entonces, pues, se acabó el asunto. Es decir, acabó la discusión. Pues me da igual que tengas ganas de hacerlo o no. Tú lo tienes que hacer porque es tu obligación. Eso nos parece ahora que es una cosa tiránica, que es una cosa de la vieja escuela, que es una cosa de decir, pero bueno, tenemos que disfrutar mucho en la escuela, por supuesto, unas veces sí y otras veces no, como en el trabajo, como en la vida, como en el juego, como en el entrenamiento. Tú imagínate que un entrenador, en la escuela estamos entrenando a la gente. ¿En qué? En matemáticas, en ética, en historia. Somos entrenadores. Tú imagínate, mi hija pequeña tuvo un entrenador de gimnasia que para cuidarlas hacía que jugaran a balón volea con un osito de peluche en vez de con un balón, porque decía que el balón era una cosa demasiado dura para los niños. Vamos, pues, imagínate. Pues claro, no, hay que hacer todo lo posible por enganchar a los chicos, por animar a los chicos, por darles entusiasmo, contagiarles entusiasmo. Pero hay también que
tiene también que comprender que hay cosas que tendrán que hacer sin ganas y que así es, y que así es lo que hay que hacer, y que así es la vida, vamos. Sí, quizá educamos en una búsqueda o en una huida hacia la felicidad, pero el esfuerzo, la tolerancia a la frustración, el que las cosas no nos salgan, el sufrimiento, todo eso está ahí, nos lo encontramos en la vida y quizá no estamos tan preparados. Ahí yo creo que la educación tiene un terreno por andar. Sí, y ahí yo creo que estamos cayendo en una especie como de ingenuidad de la felicidad. Es decir, cuando preguntamos a la madre, ¿tú qué quieres para tu hijo? Quiero que sea feliz. Perfecto. Explícame un poco a qué te estás refiriendo. Pues quiero que no lo pase mal. Bueno, pues a lo mejor va a tener que pasar una cosa mal. ¿Por qué? Volvemos al entrenamiento. Jugar bien al baloncesto es precioso. Entrenarse para el baloncesto es muy duro. Y entonces tú verás, si quieres jugar bien al baloncesto, pues tendrás que esforzarte en el entrenamiento. Y si no, pues vas a jugar mal al fútbol. Yo en mi vida he tenido una experiencia que para mí ha sido fundamental, que es que yo cuando terminé el bachillerato lo único que me interesaba era el baile. Yo quería ser coreógrafo o bailarín, ya está. Pero eso no sabía cómo hacerlo y fue por eso por lo que empecé a estudiar Historia del Arte, que en ese momento se estudiaba en comunes con filosofía. Y entonces ahí descubrí una cosa, que lo que a mí me parecía absolutamente maravilloso y me sigue pareciendo absolutamente maravilloso en el baile, es la capacidad que tiene un bailarín de transfigurar el esfuerzo en gracia. Es decir, cuando ves a un bailarín o una bailarina haciendo barra, entrenándose, es un espectáculo pues desastroso, pues están sudando, tienen tiritas, están con dolores, están en masajes, es muy aburrido. Ah, sí, amigo. Pero cuando salen a bailar es que parece que son ingrávidos, es que parece que se transforman en música. Es que son las dos cosas de la misma. Entonces, y eso es una capacidad estrictamente humana. La capacidad estrictamente humana es yo voy a esforzarme para hacer una cosa bien. No por el esfuerzo, si eso no le interesa nada. Ojalá todos naciéramos aprendidos. No, el asunto está en que lo que caracteriza el entrenamiento, y por eso a mí me gustaría que en vez de llamarnos profesores nos llamamos entrenadores, es que el entrenador sabe lo que quiere conseguir y tiene que crear los instrumentos para ser capaces de conseguir eso. Es decir, si yo quiero que un niño corra en 15 segundos los 100 metros, bueno, pues tengo que crear en él el sistema muscular para que corra esa velocidad, y eso lo tiene que hacer él. Bueno, pues lo mismo si quiero que aprenda matemáticas. Tengo que entrenar su capacidad de relación matemática, de abstracción matemática, de disfrutar con la matemática, y eso pues es complicado. Pero es que y eso mis alumnos lo han entendido siempre muy bien. Que si quieres hacer una cosa bien, tienes que entrenarte. Y eso es como subir. Sería estupendo que todas las escaleras, como decía un antiguo profesor, sería estupendo que todas las escaleras fueran hacia abajo. Porque bajar escaleras es muy fácil. Pues sí. Pero es muy difícil que todas las escaleras sean hacia abajo. Pues lo mismo. Si quieres hacer bien una cosa, tienes que entrenarte. Así que tú decides. José Antonio, el refranero es sabio y dice que lo que cuesta es lo que vale, ¿no? El que puedan experimentar nuestros niños, nuestros jóvenes, esto es fundamental. Sí, porque mira, la motivación, que es necesaria y que es una cosa que nos preocupa a todos y que todos queremos saber motivar o que nos motiven, estar motivados, pues en realidad tiene muy pocos trucos. Es decir, tienen 3 o 4 trucos que son los que tenemos que saber manejar para poder motivar a una persona, porque nunca vamos a crear deseos nuevos, es decir, nunca vamos a crear el deseo de aprender las ecuaciones de segundo grado. Lo que tenemos que hacer es saber cómo relacionamos las ecuaciones de segundo grado con alguno de los deseos que ya tiene el niño. Y entonces esos deseos son muy conocidos. Y uno de los deseos que siente
es el deseo de progresar. Por eso yo estoy intentando que en la Declaración de Derechos del Niño, en la Convención de Derechos del Niño, se introduzca un nuevo derecho, que diría así: todo niño tiene derecho a tener alguna vez la experiencia de éxito merecido en la escuela. Y cuando me dicen, bueno, ¿y si el niño no lo hace? Ah, no, eso es cosa de nosotros. Nosotros debemos organizar las cosas para que ese niño, que a lo mejor es un torpe de aquí te espero, que ese niño en algún momento sienta la experiencia de he sido capaz. Porque si tiene esa experiencia, ha picado el anzuelo educativo, porque va a querer repetir esa experiencia. Hay niños que salen de la escuela sin haber tenido nunca esa sensación y salen con una conciencia clarísima de para lo que no sirve. No, también tenemos que empeñarnos a descubrir, ¿y este niño para qué sirve? Yo trabajé mucho con un doctor Scott, que se encargaba de ayudar a niños en situaciones muy límite para ver cómo se les sacaba adelante. Y él lo primero que decía, mira, cuando viene un niño de estos, lo que me empeño es, dime algo que hagas bien. Y muchos eran incapaces de decir, no hago bien nada. Y contaba un caso especialmente conmovedor de una niña que tenía una enfermedad como de enanismo y le tenían que estar dando continuamente tratamientos e inyecciones de hormonas para estimular el crecimiento. Y esta niña pues estaba muy deprimida, sus amigas no querían jugar con ella, estaba muy aislada en el colegio, entonces la madre le lleva al doctor Scott y le hace esa pregunta, vamos a ver, Jane, ¿qué haces bien? No hago bien nada. No, alguna cosa tienes que hacer bien, es que no podemos seguir si no me dices qué es lo que haces bien. Y ya, después de mucho insistir, de repente se ilumina la cara a la niña. Y dice, sí, hay una cosa que hago mejor que mis compañeros de clase. ¿El qué? Aguanto mejor las inyecciones que ellos. A mí me parece una cosa tan sumamente conmovedora. Bueno, 10 años después, Jane escribe una carta al doctor, diciendo, usted no se acordará, pero para mí fue absolutamente decisivo el momento en que pensé que sí había algo que hacía bien. ¿Qué era poner inyecciones? Pues era poner inyecciones, era aguantar las inyecciones. Bueno, el que todos los niños puedan sentir esa experiencia de he sido capaz de hacerlo, pues a lo mejor estamos literalmente salvando la vida. Así que... Es la magia del aprendizaje que nos decía, muy bien, ¿verdad? Muy bien, ponte un 10, María Teresa, ponte un 10. Muy bien. Bueno, vamos a dar paso a algunas preguntas que nos han mandado de las personas que están aquí presentes. ¿Cuáles son los asuntos que deberían quedar en nuestra memoria? ¿Cuándo y cómo debemos guardarlos? Muchas gracias por tu magnífico trabajo. Vamos a ver, cuando estamos hablando de la memoria está aprendiendo siempre. A su aire selecciona, unas cosas sí, otras cosas no. De manera que nosotros lo que tenemos que es saber ayudar a dirigir el tipo de memoria que nos parece que es realmente importante. Y entonces de lo que estamos hablando es de una de las grandes hallazgos del cerebro humano, que es el poder adquirir hábitos. Toda la educación profunda significa que vamos a ayudar a que los alumnos adquieran hábitos. Hábitos intelectuales, hábitos emocionales, hábitos éticos. ¿Por qué? Porque, mirad, antes os hablaba de la atención. La atención es el núcleo fundamental de nuestro sistema mental. Digamos que es la energía que mueve todo lo demás. Tenemos que prestar atención a las cosas, podemos dirigir atención, pero la atención voluntaria es una energía muy corta en su alcance. No podemos mantener voluntariamente, es un número mágico, que es 7 más menos 2 bits de información, es muy corta y además se cansa pronto.
Y entonces tenemos ahí una especie de cuello. Pues no puedo prestar más tiempo atención a esto. Pero entonces, el cerebro ha hallado una solución fantástica, que es, si yo consigo automatizar un proceso, puedo realizar ese proceso sin necesidad de gastar atención. Y por lo tanto la atención queda libre para otra cosa. Todo lo hemos experimentado cuando hemos aprendido a conducir. Al principio teníamos que prestar atención a todo lo que hacíamos y eran demasiadas cosas, el freno, el embrague, mirar. Cuando íbamos automatizando esas cosas, cada vez teníamos que prestar atención y por lo tanto la riqueza de la inteligencia de una persona es la cantidad de comportamientos que tiene automatizados. Porque los puede utilizar cuando aprendemos un idioma. Tenemos que automatizar las formas sintácticas, el uso del léxico. Y luego ya, a partir de ahí, vamos creando formas hábiles o bellas de expresar. De manera que tenemos que tener en cuenta que lo que se trata es de que nuestros alumnos tienen que estar adquiriendo hábitos lo más numerosos y lo más ágiles posible. Que un buen matemático es el que tiene muchos hábitos matemáticos estructurados y, por lo tanto, cuando se enfrenta a un problema, pues puede utilizar las herramientas que tiene. Y que nosotros todos hemos adquirido un hábito matemático y lo utilizamos continuamente, la tabla de multiplicar. ¿Qué pasaría si no hubiéramos aprendido la tabla de multiplicar? Bueno, hemos ampliado nuestra inteligencia con la tabla de multiplicar. Pues lo mismo pasa con el resto de las matemáticas o de la historia o de las lenguas. De manera que lo que tenemos que hacer es, vamos a ver exactamente cuáles son los hábitos que tenemos que ir desarrollando. Y eso, pues ya os digo, hay hábitos cognitivos. Cada una de las asignaturas tiene su propio hábito, cada una de las operaciones tiene su propio hábito. Tenemos que saber exactamente cuáles tienen que aprender. ¿Cuáles tienen que aprender para hablar bien? Bueno, pues tendrán que ser hábitos léxicos, hábitos de comunicación, hábitos sintácticos. Vamos a ver cómo podemos irlos formando. ¿Hábitos emocionales? Claro que sí. Es decir, los niños pueden adquirir el hábito del miedo y son unos desgraciados. Y ahora sabemos que hay niños que nacen muy vulnerables, que aprenden con muchísima rapidez los miedos. Vamos a ver si cambiamos ese hábito y les hacemos el hábito de la resiliencia o del aguante y bueno, pues hay que hacerlo, como se van adquiriendo los hábitos. Y todos los hábitos se van adquiriendo por repetición. Y como la repetición es muy molesta, es muy aburrida, nuestro truco es conseguir que nuestros alumnos repitan lo mismo sin darse cuenta de que están repitiendo lo mismo. Porque, aunque la manera de presentarlo no sea igual, el cerebro sí reconoce lo que es igual. De manera que el cerebro sabe exactamente dónde tiene que guardar eso. De manera que lo que tenemos que hacer es saber exactamente lo que queremos, cuál sería el buen funcionamiento de nuestros alumnos y darnos cuenta de que para eso tenemos que entrenar su memoria para que adquieran los hábitos necesarios. ¿Cómo educar en política para conseguir buenos políticos? Bueno, yo soy profesor, pero no soy la Virgen de Lourdes. O sea, también vamos... No, vamos a ver, me parece interesantísimo. Y la inteligencia del político me parece que es una de las cosas en que nos jugamos más. Y que de la inteligencia y que del aprendizaje del político se ocuparon todos los filósofos hasta hace muy poco tiempo. Desde Platón hasta Aristóteles, hasta Spinoza, es decir, ¿cómo es la inteligencia de un político? Que tiene, en primer lugar, tiene que comprender la situación. Y el tema de la comprensión es un tema muy peliagudo, porque para comprender una situación tengo que tener una especie de esquemas mentales que, si me equivoco, no lo voy a entender. Y por lo tanto, vamos a ver, yo ahora lo podéis seguir, yo tengo, en mi página web tengo una especie como de revista que se llama El Panóptico. Podéis entrar porque es de libre acceso. Y el Panóptico es un intento de decir, ¿qué podría yo hacer para comprender lo que está pasando? Necesitamos comprender. Entonces el Panóptico es como si me subiera a un monte desde el que viera la historia para intentar comprender lo que está pasando. Vamos a ver, ¿qué está pasando ahora, por ejemplo, en Ucrania? ¿Cómo puedo yo comprender lo que está ahí pasando?
es únicamente que un loco me ha dicho que es... Bueno, vamos a empezar por lo del loco. Hace un mes antes de que pasara todo esto, escribí una cosa que se llamaba Putin y la teoría del loco. La teoría del loco fue una idea que se le ocurrió a Nixon y que Kissinger, que era su secretario de Estado, lo contó después. Que Nixon decía, está bien que la gente me considere un poco loco, porque entonces piensan que soy imprevisible y por lo tanto van a hacer muchísimo más caso a cualquier cosa que les diga. Porque si soy muy predecible, como soy predecible, bueno, elimina incertidumbre. No. Voy a decir que soy loco. Voy a dar la impresión de que puedo hacer cualquier cosa. Trump volvió a hacer lo mismo. Volvió a coger la teoría del loco de Nixon y dio la impresión de que él podía, bueno, que mandaba un tuit al presidente de Corea del Norte diciendo, tengo unos misiles muy bonitos que como se descuide usted se los mando. ¿Ese tío de qué va? No, lo que estaba diciendo es, ándate con cuidado conmigo. Bueno, a ver si esto resulta. Bueno, Putin, lo mismo. He puesto en alarma al armamento nuclear ruso. Como estamos con la idea de que será loco de verdad, pues será fingiéndose loco. Oye, vamos a tener un poquitín en cuenta. De manera que conocer la historia sí nos puede permitir comprender mejor lo que podamos, y eso tenía que ser tarea del político. La tarea del político debía saber dónde están los puntos del tablero más delicados o más prioritarios. Y en eso, quienes lo habían... Es que me haces unas preguntas y claro, me enrollo porque es que son temas muy interesantes. ¿Ya? Mira, ¿por qué se puede educar esto? Lo que decimos, hay que tener intuición para ver dónde están los puntos calientes. De acuerdo, vamos a utilizar la palabra intuición, pero la palabra intuición en serio. Yo aprendí lo de la intuición y cómo la intuición podía educarse estudiando el sistema que tenía el equipo de psicólogos que entrenaba al equipo de ajedrez de la Unión Soviética. Entonces, ellos tenían... la primera vez que perdió Kasparov con un ordenador, le preguntaron, ¿ha sido difícil ganarle? Porque esa vez ganó Kasparov. Digo, no ha sido difícil porque el ordenador no tiene sentimiento de peligro. Y la gente pensó, y eso de... bueno, una tontada que ha dicho. No, yo estaba estudiando en aquel momento los manuales que estaban de los psicólogos y efectivamente el sentimiento de peligro era una cosa que entrenaban, que puedes decir que es una intuición porque agrupaban de una vez muchísima información. Parecía que lo hacían a un golpe de vista. Tenían que entrenarse con una mirada solamente, decir qué partes del tablero eran los que eran más vulnerables. Y no podían perder tiempo, porque siempre en los campeonatos van muy justos de tiempo, de manera que tenían que hacerlo, tenían que entrenarlos para que en un solo golpe de vista dijeran, tengo que concentrarme aquí. Para ello, había dos cosas. Primero, tenían que aprender al menos 50.000 jugadas de ajedrez, de memoria. Y segundo, tenían que adquirir una habilidad especial para manejar mucha de esa información de una vez y aplicarlo. Como nuestro cerebro trabaja en paralelo, eso lo puede hacer bastante bien si le entrenas. Bueno, este es un tipo de entrenamiento que debía tener el político. Y luego una cosa fundamental que lo estamos viendo en Ucrania, que lo estamos viendo en España, por ejemplo, con el problema de los nacionalismos. Los seres humanos vamos a tener siempre intereses opuestos y puntos de vista enfrentados, de manera que el enfrentamiento es algo que es consustancial a los seres humanos porque cada uno piensa de una manera y si no quiere las mismas cosas se enfrenta y si quieren todos la misma cosa se enfrentan también, de manera que tenemos un tipo de convivencia, bueno, difícil. Entonces, cuando hay un enfrentamiento, vamos a poner un enfrentamiento político, España con los nacionalismos catalanes o vascos. Bueno, ahí hay dos intereses opuestos. Entonces,
esos enfrentamientos se pueden organizar en formato conflicto. El formato conflicto, la estructura es amigo y enemigo, y uno tiene que vencer y otro tiene que perder. De manera que eso es el asunto. Aquí, esa es la estructura política, por ejemplo, para los que les interese esto de Carl Schmitt, la estructura política esencial es amigo y enemigo. Y lo que hay que hacer es intentar destruir al enemigo y se acabó. Pero hay otro formato, que ya no es el formato conflicto de vencedores y vencidos, es el formato problema. Mira, tenemos un problema, vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces el enemigo ya no es el otro, el enemigo es el problema. Y entonces lo que tenemos que ver es cómo conseguimos entre los dos resolver el problema. El tema de los nacionalismos en España siempre se ha planteado en forma de conflicto, y llevamos ya siglos así, y seguirá así, mientras no siga, mientras no digamos, no, mira, vamos a ver, ¿cuál es el problema? Y vamos a resolver el problema. España hubo un momento, España que ha sido muy conflictiva, y por eso hemos tenido un siglo XIX con 20 y tantos golpes de Estado y 6 guerras civiles y un montón de cosas, tuvimos un momento de lucidez en que de repente dijimos, mira, tenemos un problema, que fue el momento de la transición. Imaginaos cómo hubiera sido si el momento de la transición de una dictadura a una democracia se hubiera planteado en términos de conflicto. Pues no estaríamos como estamos ahora. Estaríamos muy fastidiados si es que habíamos seguido adelante. No, hubo un momento de lucidez y dijimos, vamos a dejar la dialéctica amigo y enemigo. Vamos a ver, ¿qué queremos? Bueno, queremos una democracia, cada uno con unas características. Bueno, vamos a ver, ese es el asunto. Vamos a ver si lo resolvemos. Es decir, que lo importante de un político es que tenga una buena comprensión de la situación y después que sepa que los enfrentamientos que van a suceder hay que formularlos en el formato de problema y no en el formato de conflicto. Y así para una cosa expresa ya está viendo. O sea... Dos grandes claves, y la ética, que ya nos la ha mencionado, ¿verdad, José Antonio? Si aprender es una necesidad, ¿queda espacio para que aprender sea un placer? Para que aprender sea un placer. Bueno, es que yo creo, vamos a ver, es que ahí yo creo que nos estamos equivocando. No estamos llamando la atención a nuestros alumnos para que se den cuenta de lo bonito que es aprender. Vamos a ver, cuando los niños entran en la escuela, vienen con verdaderos deseos de aprender. Cuando salen de la escuela, tienen verdaderos deseos de aprobar. Ahí en medio hemos hecho papillas el placer de aprender. De manera que los niños debemos estar insistiendo mucho en que están aprendiendo cosas. Y no si van a aprobar o no van a aprobar. En todo un grupo de colegios, los colegios Trilema, que yo estoy en el patronato, son los mismos niños los que, en primaria, son los mismos niños los que se evalúan a ellos mismos. Y están muy entusiasmados de si, pues, ¿cómo ha salido? No, pues esta semana ha ido hacia atrás, así que estoy muy enfadado. Y son ellos los que están viendo si progresan o no progresan. Porque el deseo de progresar es uno de los componentes de la felicidad. La felicidad, la felicidad no es más que la armoniosa satisfacción de nuestros 3 grandes deseos. Ya sé que si vais al Corte Inglés parece que son 500, no, 3. El primero es pasarlo bien. El segundo es mantener unas relaciones sociales afectuosas, estimulantes, alegres. Y el tercero es sentir que progresamos. Y cuando antes os hablaba de la motivación, pues mirar, para motivar a un niño a hacer lo que sea, solo tenemos que ingeniárnoslas para que enlace con alguno de esos 3 grandes deseos. O con el deseo de pasarlo bien, pues te voy a dar una bicicleta. O con el deseo de mantener relaciones afectivas, el reconocimiento de que comprendemos lo que ha hecho, y el sentimiento de progreso, que es que se dé cuenta de que lo está haciendo mejor, de que está progresando, de que está avanzando. Y con una de esas 3 cosas tenemos que enlazar. Leyes educativas por consenso, Ley Wert, Ley CELA. No ha habido selección de profesorado.
prueba de adaptación al cambio, prueba de liderazgo en el grupo. Sí que se debía tenerlo. Es que al principio, el comienzo no lo Enmarca un poquito la búsqueda de leyes educativas por consenso, nos menciona algunas, y luego plantea la selección del profesorado. Entiendo que dentro del marco de esas leyes. Bueno, sobre la selección del profesorado, sobre la formación del profesorado, que incluye la selección. Y yo hice a mí me cargó el anterior el ministro Íñigo Méndez de Vigo. Cuando llegó al ministerio, yo les escribí una carta en El Confidencial, que era el periódico donde entonces escribía, para decir: señor ministro, no caiga usted en la misma trampa que sus antecesores de pensar que si cambia la ley, cambia la escuela. No, la escuela se cambia cuando cambia lo que sucede dentro de las aulas. Y desde que una ley llega al aula, si es que llega, se pierde la mitad en el camino. De manera que acérquese al aula y dése cuenta que en el aula hay tres elementos. Hay tres elementos. Uno, el profesor, otro, el centro, y otro, el alumno, y lo que el alumno trae de fuera a la escuela. De manera que acérquese allí. Entonces me llamó y dijo: pues mira, yo voy a estar poco tiempo en el ministerio, luego estuvo más tiempo, y me gustaría hacerlo de los maestros. ¿Puedes hacer un libro blanco sobre la profesión docente? Y le dije: sí, pero tiene que ser para que esté en el debate público en las siguientes elecciones. Nada, estupendo, lo hicimos. Y entonces, ahí fue, vamos a ver cómo debemos formar a los maestros, teniendo en cuenta que la docencia tiene que ser una profesión de élite. De élite. Que el triunfo de Finlandia es que ha conseguido que el 30% de los mejores expedientes de todas las carreras vaya a la educación. Y entonces, ahí estamos diciendo que lo nuestro es de categoría. Que no, el hecho de que las escuelas de magisterio, por ejemplo en Cataluña, se negaran a subir la nota de corte, como pedía la consejería, porque entonces iban a tener menos alumnos, pues es un desastre. No, mira, pues si tienen menos alumnos, pues que tengan menos alumnos, pero hay que dar también a quien estudia magisterio o cualquiera de las profesiones docentes el significado, la idea de que está haciendo una cosa, una profesión realmente extraordinaria y muy difícil. De manera que era ver cómo se diseñaba la formación del profesorado, ver cómo se hacía la selección inicial. Entonces ahí lo que propuse es que hubiera un máster, y a partir del máster, según las plazas que fueran a tener en aquel momento ya posible ocupación, que se hiciera un MIR ya cobrando. Y ese MIR era práctico, porque hasta ese momento los alumnos, los aspirantes a docentes no han tenido prácticas. Sí, ya sé que hay el practicum, pero el practicum no se le da importancia. Cuando la OCDE hizo una revisión de la formación del profesorado en España, dijo de una manera muy irónica: bueno, qué curioso es que, dando tanta importancia al practicum, no haya suspendido nunca nadie un practicum. Deben ser todos estupendos. Bueno, es que nadie se tomaba en serio. Entonces, si tienes un MIR donde ya estás trabajando dentro de unos centros educativos que tienen una especial cualificación, que son centros que están que pueden tener el papel de centros de formación del profesorado, donde los profesores que estén allí sean la élite del profesorado, donde tengan además unas condiciones mejores que el resto, porque se lo han ganado, porque están habilitados. Tenía que haber dos tipos de escala que tenía que ver con una cosa. Lo que no es de recibo es que el profesor, la docencia, sea una profesión importantísima donde no hay carrera docente. Es decir, si en la administración una persona entra a los 22 años con no sé qué puesto, o sea, la 5, sale 30 años después con un nivel 5. Es decir, no ha habido absolutamente ninguna posibilidad de progresar. Y no es que progresar, que es un disparate, que progresar en la enseñanza primaria sea pasarse a secundaria,
o progresar en la enseñanza secundaria, pasarse a la universidad, porque entonces estamos desangrando lo que nos interesa. No, no, es que tú te quedas en primaria o tú te quedas en secundaria, pero vamos a ver cómo puedes ascender. Y eso lo diseñamos. Y eso lo diseñamos, por ejemplo, uno de los accesos es tú vas a ser profesor tutor del resto de otros, de los que están empezando. Tú vas a seguir dando clase, pero con una persona al lado a quien después vas a ver cómo se está formando. De manera que eso teníamos la posibilidad de hacer una cosa que sentó muy mal, sobre todo a los sindicatos. Habrá que evaluar a los profesores. ¿Por qué? Porque es que, claro que han demostrado su valía teórica al hacer una oposición, pero ¿y 30 años después? ¿Qué les ha pasado? Pero vamos, habrá que hacer una cosa que en España tenemos la idea de que el profesor y su clase forman una burbuja mística donde nadie debe entrar. No, no, las clases de puertas abiertas. Que entre. En esta encuesta, el 80% de los docentes españoles, que eran de primaria y de secundaria, decía que nunca nadie les había dicho si estaba dando bien la clase o le estaba dando mal. Eso, ¿en qué profesión puede pasar eso? Es decir, es que no sabía si lo estaban haciendo bien o mal. Entonces, ¿qué ocurre? Pero si un profesor dice, oye, voy a ver cómo explicas tú, ¿qué te toca hoy? Pues hoy me toca lo que sea, los verbos. Bueno, oye, ¿te importa que pase tu clase? Y así veo cómo lo hace. No, por Dios, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? No, vamos a ver cómo lo hace. Y vamos a ver y vamos a pensarlo después o vamos a tener... De manera que todas esas cosas estaban muy regladas. El ministerio dijo, ¡ay, qué bien! Lo guardó el libro blanco en un cajón y ahí debe estar. Y ahora por fin han sacado, un papelito. Han sacado un papelito deprisa y corriendo porque tenían que hacerlo antes de finales de enero sobre la aprobación del profesorado. Un papelito vergonzoso. ¿Por qué? Porque no es nada. Vamos a pensar esto. No habéis tenido ya tiempo de pensarlo. No, pues ahora se pensará y pasará un año y luego hacerá no sé qué y luego crearán una comisión en el Congreso para ver si esto se habla. Irán ahí unos serie de congresistas que no les interesa nada y que están medio dormidos. Irán gente que lo han invitado y en 10 minutos, como me dijo a mí una ministra de Educación, ¿me podías poner en un papelito lo que hay que hacer para mejorar la educación? Pues no. En un papelito no te puedo poner lo que hay que hacer para educar la educación. En fin, que sí, que lo de la selección del profesorado hay formas de hacerlo, que lo de la formación continua del profesorado hay formas de hacerlo y lo de la formación inicial también. Y lo de organizar una carrera docente es prioritario y también se puede hacer. Vamos con la última. Hola, ¿cuál sería su diagnóstico de forma breve de la sociedad actual? Yo voy a sumar aquí algo, José Antonio. Estamos hablando de la sociedad actual, pero en clave educativa. Déjenos un par de mensajes que iluminen nuestra vocación educativa, que nos sigan impulsando para seguir en esta labor que de por sí debe ser esperanzada y comprometida. Sí, vamos a ver. Antes había una cosa en la hoja de servicios de los militares, había un apartado que ponía valentía, se le supone. Bueno, en la hoja de servicio de los docentes había que poner optimismo, se le supone. ¿Por qué? Bueno, porque si no tenemos la idea clara de que todo niño puede mejorar, todos, y que en muchas ocasiones la escuela es la única fuente de salvación que tienen los niños. Y que, por lo tanto, lo que estamos haciendo es ejercer una tarea educativa, pero también una tarea salvadora. Segundo, que el bienestar de la sociedad depende del nivel de educación que tengamos en todos los niveles, como os he dicho. De manera que si tenemos que tener un nivel de vida, no solo en lo económico, sino en lo social, en lo afectivo, en lo político, bueno, pues tendrá que empezar desde la educación. Y luego, una cosa que os lo voy a explicar, pero contándoos dos historias.
Y además son dos historias que yo cuento mucho, de manera que a lo mejor me las habéis oído. Una historia la sitúo en Toledo, mientras estaba, porque soy de Toledo, mientras estaba construyendo la catedral. Y entonces, pues un toledano, que a lo mejor era un antepasado mío, y que ya tenía esa afición tan nuestra, que es que nos gusta mucho ver trabajar a los demás. Pues estaba dando una vuelta alrededor del Tajo a ver qué hacían. Y entonces llega al sitio donde están trabajando los canteros. Intentar ponerles cara, que seguro que conocéis a alguien de cada uno de los grupos de canteros. Llega el primer cantero, que estaba ahí con el escombro y el mazo, y le pregunta, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y ese cantero debía tener un mal día. Y dice, aquí, con esta puñetera piedra y con el polvo y el calor y el cabrón del capataz, pues nada, pues un asco. Pasa el segundo, lo mismo. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Lo que me han mandado. ¿Y qué le han mandado? Pues que talle esta piedra en forma de cubo. ¿Y para qué? Pues no sé. Me han mandado y lo estoy haciendo. Pasa al tercer cantero y lo mismo. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el tercer cantero le responde muy entusiasmado. Estoy construyendo una catedral. Estoy construyendo una catedral. Vamos a ver, los tres estaban haciendo lo mismo, que es una cosa muy minúscula. Enseñar la multiplicación del 7, ¿por qué será tan difícil? Y otra vez el 7. Bueno, lo que hacemos en la escuela es muy poquita cosa. Así, pero estamos construyendo una catedral. Pero si perdemos el sentido de lo que estamos haciendo, si perdemos el sentido de que estamos siendo los que humanizamos a nuestra especie, porque nuestra especie no se define como animal racional. Nuestra especie se define porque es la única especie que educa a sus crías. Y esa es nuestra definición. Y si dejáramos de educarlas, retrocederíamos en la especie. Clarísimo. De manera que nos definimos como los que educamos a la especie. Bueno, y los que estamos en la vanguardia somos nosotros, somos los docentes. De manera que nuestro gran peligro es que perdamos el sentido de lo que estamos haciendo. Que estemos tan preocupados, tan muchas veces tan fastidiados o tan sobrecargados por la minucia que estamos haciendo, que nos parezca que eso no tiene sentido. ¿Por qué haces? No, pues es que recuerda el significado de lo que estás haciendo. Recuerda que estás construyendo una catedral, que estás haciendo que estos chicos, estas chicas, vayan a poder crear mundos mejores, vidas mejores, puedan ser mejores personas, y eso es lo que estamos haciendo. Y muchas veces nos cuesta trabajo mantener ese hilo. De manera que mi primer consejo, pues el consejo es que no perdamos el significado de lo que estamos haciendo. Porque si lo perdemos, nos vamos a sentir los más inútiles, aburridos y frustrados de toda la humanidad. Y la segunda historia, que es más corta, es... hace unos años me pidieron que hiciera el prólogo para las obras de un gran escritor, pero que no tuvo éxito. Murió en el exilio, no tuvo popularidad, que se llama Max Aub. Y a mí me llamó la atención una frase que había escrito para su epitafio. Y yo me la repito mucho, no porque tenga ningún interés en mi epitafio, sino porque me parece una frase de una especie de orgullo y de sencillez y de humildad y de altanería que me parece fantástica. Lo que querían que pusiera en su tumba es: hice lo que pude. Hice lo que pude. Y a mí me parece que en un momento, que si todos pudiéramos irnos durante una temporada, no mucho tiempo, pudiéramos irnos a acostar diciéndonos sinceramente: el asunto está fatal, la educación fatal y puede ir a peor. Ya, pero yo he hecho lo que he podido porque no vaya. Yo he hecho lo que he podido porque no suceda eso.
Pues a lo mejor pasada María Teresa, tú como eres muy joven no habrás jugado con una cosa que se jugaba antes, que eran los caleidoscopios, que eran un tubito que se daba una vuelta y se cambiaba la figura. Oye, a lo mejor si hiciéramos esto, a lo mejor cambiaba el paisaje con más rapidez de lo que creemos. A lo mejor esa especie de pesimismo indolente que muchas veces, ¿para qué lo voy a hacer si no vale para nada? No, vamos a probar lo otro. Y si nos vamos diciendo, sí, yo he hecho lo que he podido, a lo mejor cambiaban las cosas. Bueno, yo creo que nosotros ya hemos hecho lo que hemos podido. Muchas gracias, José Antonio. Nos llevamos un montón de claves para seguir reflexionando, para ponernos en marcha, para seguir adelante. Ha sido todo un placer contar con su presencia y esperamos poder verle pronto y escucharle y leerle, que su último libro también merece muchísimo la pena. Encantado de estar aquí. Así que... Muchas gracias.